Una oleada de tonos silenciosos recorrió la cámara de delegación, un marcado contraste con el meticuloso orden habitual del colectivo. Sherry. Su forma elegante y alargada se movía con inquietud, sus ojos, iridiscentes, se lanzaban a través de pantallas holográficas, el tema de su disset. Antiguos registros de guerra humana. Imposible, chirrió un especialista en bioshiari. Sus mandíbulas chasqueaban. Con consternación, estos relatos de fuerza y resistencia que contradicen las evaluaciones anatómicas. Un bípedo basado en carbono de estatura tan limitada no debería poseer esta capacidad. Estuvo de acuerdo. Hizo eco un estratega, su zarcillo giraba pensativamente, pero los archivos detallan una tenacidad desproporcionada a su fisiología, una anomalía evolutiva. Quizás habían tendido la mano a los humanos siglos después de la guerra. La devastación provocada entre las dos especies fue inmensa, pero el tiempo y las heridas sanaron, fomentando una cooperación cautelosa en la comunidad galáctica. Todavía el enigma del poder humano permaneció en el shock. Archiva una curiosidad persistente ahora. Floreciendo en necesidad, los susurros se convirtieron en acción decisiva. Una delegación fue reunida a renombrados genetistas, fisiólogos y un toque de estrategas, militares camuflados en títulos científicos, su destino la Tierra, su objetivo, resolver el enigma de la fuerza humana, un objetivo que podría repercutir en el equilibrio galáctico de poder en una plataforma de aterrizaje polvorienta con vista a una extensa metrópolis humana. Encontraron su respuesta. En la forma de una figura solitaria, Alex era modesto, con la complexión compacta de un trabajador de toda la vida y ojos que mostraban mucho más cansancio que su edad juvenil. Sugería que era su espécimen cuidadosamente seleccionado, un microcosmos del potencial humano que fascinaba al Sherry. Alex, inicialmente desconcertado, aceptó los experimentos por una mezcla de curiosidad en la generosa compensación ofrecida. Por supuesto, su formulario de consentimiento había omitido los procedimientos más invasivos en los que los Sherry estaban realmente interesados. Su avanzado, la tecnología lo sondeó mapeando cada fibra muscular, cada función celular. Los resultados fueron desconcertantes según todos los relatos. Debería haber sido notablemente normal, pero hubo un destello de interés cuando profundizaron en su código genético, una secuencia latente que parecía fuera de lugar, como una sinfonía inacabada. Los Sherry la llamaron el gen titán. Todo dependía de ello. Alex se despertó con una sacudida en el convección esterilizada del buque de investigación Sherry. Cada respiración era un jadeo entrecortado, cada músculo gritaba en protesta. La desorientación se arremolinaba en su cabeza mientras fragmentos de memoria parpadeaban como una pantalla hollow que funcionaba mal, una ráfaga de inyecciones, la fría presión de la tecnología alienígena contra su carne y una voz insistente que se enroscaba en su mente. En el Sherry, un extraño chasquido en la lengua, un protocolo de activación exitoso, una voz que sonó en Sherry seguida de una serie de chasquidos satisfechos. El gen titán expresa como se había hipotetizado. Las palabras significaban poco para Alex, pero su estómago se apretó con una sensación de inquietud. Lo incorporó y se sentó lentamente. El simple movimiento envió nuevas oleadas de agonía a través de su cuerpo. Con una oleada de voluntad desafiante, se obligó a ponerse de pie. Un proceso tembloroso e inestable. Cuando bajó la mirada, un gas se desgarró de su garganta. Su cuerpo se había transformado. Donde antes había delgadez, ahora había bultos de músculos tensos. Su piel parecía estirarse, tensa sobre el físico recién esculpido. Cada fibra se perfilaba en un relieve nítido, pero incluso cuando su pulso martilleaba en estado de shock incredulidad, un eco de poder puro ondeaba bajo su piel. No te preocupes, humano, el especialista en bioscopia Sherry aseguró, confundiendo su jadeo con miedo. Los cambios son temporales, un catalizador para evaluar el potencial total del gen. Alex dijo, nada el peso de la situación. Apoyándose pesadamente sobre el sujeto de prueba, la bata había leído entre líneas los formularios de consentimiento engañosamente inofensivos, pero la realidad de sus experimentos lo golpeó. Más fuerte que cualquier golpe físico, la ira encendida dentro de él, mezclándose con la extraña nueva euforia que recorría su forma mejorada. ¿Qué sigue?, preguntó con su voz áspera y áspera. Los Sherry intercambiaron miradas satisfechas. Había comenzado. Alex era su clave, su herramienta para desentrañar
el secreto de la fuerza humana que los había dividido durante tanto tiempo que soportaría simulaciones, pruebas de estrés controladas y evaluaciones físicas interminables. Con cada esfuerzo esperaban respuestas. El florecimiento del potencial que vieron, escondido dentro del ADN humano y Alex alimentado por una historia de miedo, rabia y un extraño sentido de propósito les daría. Lo que querían, él les mostraría exactamente de lo que eran capaces los humanos. Las pruebas iniciales fueron brutales. Sometieron a Alex a simulaciones de entornos extremos. Su cuerpo mejorado llevó a los límites de la resistencia en desiertos abrasadores, páramos helados y profundidades atmosféricas aplastantes. Su corazón tronaba. Sus músculos ardían, pero su voluntad era un cable de acero inquebrantable. Algo había cambiado dentro de él, no solo físicamente. Una tenacidad primordial había echado raíces en su alma. Los investigadores Shari estaban asombrados. Sus estadísticas excedían todo lo teóricamente posible para un ser de su origen, lo que desencadenó una ráfaga de chasquidos y chirridos, emocionados, pero en medio de su triunfo científico, una oleada de inquietud se extendió por la delegación. Este poder era a la vez atractivo e inquietante. Debemos continuar. Con cautela, un investigador de alto nivel instó a que el potencial de mal uso fuera evidente. Se tomarían precauciones, aseguró el estratega jefe. Sus zarcillos se retorcían en una anticipación apenas contenida, además de que un activo controlado es mucho más valioso para el colectivo que cualquier misterio sin resolver. Con una crueldad recién descubierta, intensificaron los experimentos de simulaciones de combate que enfrentaron a Alex contra proyecciones holográficas de Fierce. Sus instintos se adaptaron y agudizaron con una velocidad sorprendente. Los sims de estrategia probaron su perspicacia táctica. Los resultados hicieron que más de un estratega Shari reevaluara nuestras doctrinas militares galácticas obsoletas. Incluso cuando lo empujaron a colapsar, cuando su cuerpo gritó en protesta, se levantaría de nuevo al día siguiente. Más fuerte, más rápido, aparentemente irrompible. Alex comenzó a comprender no solo lo que los alienígenas querían de él, sino lo que temían. Parecía que el gen titán no era solo una clave para la fuerza sobrehumana, era una potencial caja de Pandora en las manos equivocadas. Podría remodelar el orden galáctico. Su determinación se endureció. No sería su arma. Descubrimiento científico para ser explotado. Los Shari habían subestimado un elemento clave de la psicología humana, o tal vez era otra faceta del misterioso Gen Defiance. Bajo el disfraz de la cooperación, comenzó a analizar sus instalaciones, su diseño, sus debilidades, sus protocolos de seguridad. Era una posibilidad remota, un plan tan desesperado que rayaba en lo ridículo, pero se aferró a él. Un faro de esperanza en esta prisión alienígena. El escape nació de la desesperación y la sincronización meticulosa. Alex, bajo el pretexto de una evaluación física, de rutina, eligió su momento. Sus sentidos mejorados detectaron el sutil cambio de patrón. Su mente estratégica agudizada calculó los segundos antes de que el equipo de seguridad girara con fuerza explosiva. Salió de la sala de examen. La alarma gritó una sinfonía discordante contra los latidos de su propio corazón. Los investigadores Shari se dispersaron en su estela, sorprendidos y desorientados. No era su dócil sujeto de prueba, era un guerrero. Un torbellino de músculos afilados y furia que atravesaba los pasillos una vez estériles de la nave. Los guardias convergieron sus armas de energía. Una red brillante que prometía dolor, tal vez muerte. A Alex no le importaba. El miedo había sido reemplazado por un impulso primario. Un hambre feroz de libertad que anulaba cualquier concepto de autoconservación. Esquivó una explosión. Su nueva agilidad torciendo su cuerpo en un ángulo imposible, agarrando a un guardia. Usó su cuerpo como escudo contra el fuego de otro. Los alienígenas chillando en agonía, la nave se convirtió en un campo de batalla caótico. Los puños de Alex difuminando. Contra los Shari formas elegantes, él era una fuerza de la naturaleza cruda y desatada. Su fuerza era monstruosa a cada golpe, llevando el peso de siglos de lucha y resiliencia humana. Sin embargo, él luchó no con odio, sino con una determinación de acero para sobrevivir, para escapar, para advertir a su propia especie. Para cuando llegaron los refuerzos, él ya estaba
A medio camino de un hangar dejando un rastro de Shi'ari inconscientes a su paso, un solo transbordador estaba listo probablemente, preparado para un viaje de suministros. Alex no dudó en golpear en una secuencia de anulación frenética, despegó de la nave momentos antes de que el cordón de seguridad se sellara alrededor la bahía de salida atravesando el espacio. Alex se desplomó en el asiento del piloto, respirando con dificultad, su cuerpo temblaba, una mezcla de esfuerzo y liberación había escapado, pero los Shi'ari no se rendirían. Fácilmente la persecución comenzaría pronto, y él guardaba un terrible secreto, un secreto que podría cambiar el curso del destino humano. La lanzadera era una reliquia, un objetivo, de movimiento lento en la inmensidad del espacio. Alex había logrado aleatorizar su trayectoria, alterando cualquier algoritmo básico de persecución, pero los Shi'ari eran insistentes, sus sondas hicieron ping a los sectores circundantes estrechando el campo. De búsqueda con una eficiencia escalofriante se estaba quedando sin tiempo, con dedos temblorosos todavía magullados tecleó en los sistemas de comunicación del Shell. Su apuesta fue imprudente transmitir en claro, esperando que una nave humana interceptara. Sus frenéticas advertencias era el equivalente interestelar de gritar en un huracán, pero la desesperación lo dejó él. Pequeña elección nave Shari genética. Experimentos fuerza gen titán él. Logró balbucear adrenalina haciendo su voz un susurro de caballo. Están viniendo. Volverán. Estática llenó sus oídos. Un zumbido implacable que hizo eco del latido caótico de su corazón. Por favor, él, pensó ferozmente alguien. Alguien. Entonces una voz cortó a través de la distorsión nítida y exigiendo: identifícate en tu ubicación inmediatamente. La esperanza parpadeó. Una nueva Alex transmitió sus coordenadas en el contorno más simple de su ordalía. La adrenalina alimentando sus palabras. Él describió la nave Shari, la urgencia de su situación, la amenaza potencial. Su misma existencia, ahora presentada a la Tierra. La respuesta fue inmediata, su gravedad hundiéndose en sus cansados huesos. Entendido. Mantén tu posición, un grupo de trabajo está en ruta. Alex se desplomó. Agotado, hizo lo que pudo. Sus advertencias habían sido enviadas al vacío. Ahora todo lo que podía hacer era esperar y rezar para que su propia especie llegara antes que el Shari atrapado. El resto estaba fuera de sus manos. Esperando era agonía. Alex entró y salió de un sueño intermitente atormentado por las pesadillas del laboratorio de investigación Shi'ari y los ecos de una batalla desesperada, cada crujido del transbordador, cada parpadeo en su pantalla de sensor rudimentaria lo hizo despertarse de golpe, músculos tensos, listos para luchar. De nuevo el tiempo se deformó en una mancha grotesca, luego como un faro, y atravesando la penumbra 3 naves de guerra elegantes se materializaron en el vacío, su húmeda insignia brillando, una promesa desafiante contra el fondo frío de las estrellas. El alivio fue un maremoto que se estrelló a través del cuerpo maltratado de Alex rápidamente. Reemplazado por el temor, escapó del Shari solo para caminar directamente hacia un tipo diferente de escrutinio. Las autoridades de la Tierra querrían respuestas, detalles de la tecnología alienígena, el alcance total de la amenaza revelada por su existencia. La confianza no vendría fácilmente. Con una enérgica eficiencia, él era transferido a la nave insignia, una ráfaga de exploraciones médicas y reuniones informativas urgentes que lo seguían como un séquito. La nave crepitaba con una energía contenida, preparándose para un choque inminente, reverberando por todo su interior. Llegarán pronto, Alex, advirtió con su voz todavía áspera. Él contó la búsqueda incesante de los Shi'ori, el potencial dentro del Gen Titán, su miedo resonando en el tenso silencio de la sala táctica. Los oficiales superiores absorbieron sus palabras, expresiones sombrías grabadas en sus rostros. Entonces un destello de algo parecido al respeto floreció en sus ojos. Reconocieron el desafío cuando lo vieron. Estaremos listos. La almirante de la flota declaró, su voz firme y resuelta, y no vamos a dejar que esos bastardos Shi'ari pongan un dedo en nuestro mundo otra vez. Una extraña sensación de pertenencia invadió a Alex. A pesar de todo, seguían siendo suyos. Él era humano, parte de esta especie obstinada, resistente que había arañado su camino de regreso desde el borde de la guerra interestelar. Tal vez su calvario, el Gen Titán, no fue solo una amenaza, podría ser un punto de inflexión. Los Shi'ari llegaron no con una vanguardia, sino con su delegación científica completa. Nave, un gigante erizado que empequeñecía a la flota humana. Alex, observando desde el puente de la nave insignia, sintió que sus sentidos recientemente mejorados vibraban. Con una mezcla de asombro y pavor había
Presenciado la destreza científica Shiari, ahora vio su poder militar materializarse ante él al principio. Parecía un enfrentamiento, el Shiari exigió su regreso citando protocolos científicos, acuerdos rotos. Los humanos se negaron con firmeza helada. La Tierra estaba bajo su protección y también sus ciudadanos. Lo que inició sus amenazas fríamente veladas se convirtió en una guerra de palabras en el vasto silencio del espacio. Pero el Shiari no había venido hasta aquí solo para discutir. Alex, sus instintos perfeccionados por sus experimentos, sintieron el cambio antes de que los sensores hicieran una onda debajo de la fachada tranquila. Iban a actuar el primer ataque. No fue un espectáculo llamativo de potencia de fuego en bruto. En cambio, fue una ola de energía insidiosa, un pulso armado que apuntó a los sistemas de la nave humana sumergiéndolos en el caos. Las luces parpadearon y murieron, las comunicaciones crepitaron en estática y en la pantalla, los iconos amistosos parpadearon en Oblivion cuando los sistemas vitales se apagaron. El pánico estalló en el puente, pero había una corriente subyacente de determinación sombría. La resiliencia ganada con esfuerzo forjada en los fuegos de la vieja guerra, los procedimientos de respaldo cobraron vida rugiendo, las fuentes de energía auxiliares zumbaron. El ingenio humano encontró grietas en la oscuridad que la Shari les había impuesto. La voz de Alex, el almirante, atravesó la guarida. «Ese Gine tuyo, ¿te da una ventaja? Algo que los Shari no saben». Supo de inmediato lo que ella estaba preguntando. «Creo que sí. Puedo sentir su tecnología, los flujos de energía antes de que se activen». Admitió que era otra faceta aterradora de su transformación. «Entonces eres nuestro sistema de alerta temprana», declaró sin dudarlo. «Usemos su fuerza contra ellos». Alex no era un soldado. Nunca sostuvo un arma más avanzada que una herramienta de destrucción, pero atrapado en el corazón de la batalla de la nave espacial, rodeado por los rostros sombríos de los hombres y mujeres que arriesgaban sus vidas. Su supervivencia. El instinto gritó a toda marcha. Este Gene, este legado, era una herramienta, un arma, igual que las que usaban los Shiari. Él manejó, concentrado, ignorando los gritos y el estruendo de las explosiones, sumergiéndose en la caótica sinfonía de energía que surgió a su alrededor. Los Shiari pulsaron con un ritmo interconectado, su tecnología y extensión de sí mismos. Él buscó, y anomalías, notas disonantes, los precursores del ataque, apuntando a la matriz en su flanco de babor, encendiéndose. Ladró, su voz sorprendentemente firme. A pesar del latido de su corazón, la energía principal del impulso van a saltarse. Sus advertencias fueron crudas y sin filtrar, pero ganaron preciosos segundos. Las armas se realinearon, preparándose para el ataque. Los humanos cegados por el golpe inicial paralizante del Shar volvieron a la lucha impulsados por la extraña percepción de Alex. La batalla rugió. A través del vacío, un choque de voluntades y tecnología. Los Shiari, sorprendidos por el zumbido, la recuperación, presionó su ventaja. Sus armas ardieron en la oscuridad cósmica y Alex estaba en el centro de un conducto de energía, un escudo viviente contra sus ataques. Con cada oleada que sentía, cada descarga ayudaba a desviar el asombro de la tripulación a su alrededor. Crecía, se había convertido en algo más que un experimento científico, más que una anomalía. Él era su Edge, pero el costo era alto. Cada premonición traía una ola de agonía que atravesaba su estructura mejorada, sus músculos se contraían, su visión se nublaba y su mente palpitaba en un ritmo implacable de dolor. Pero apretó los dientes y siguió, impulsado por el conocimiento de que la vida dependía de su resistencia. La estrategia Shiari cambió la frustración, un pulso tangible en el tejido de energía. Alex esperó mientras comenzaban a apuntarle, directamente, no con armas convencionales, sino con pulsos destinados a sobrecargar el mismo gen que lo hizo. Tanto su obsesión como su caída fue una ola de agonía diferente a todo lo que había sentido. Jadeó cuando sus músculos mejorados asintieron y contrajeron espasmos. Su visión, brillando al rojo vivo, cayó al suelo, rodillas, apenas capaz de sofocar un grito, pero se aferró a sus sentidos con los restos destrozados de su voluntad. Escudos principales, cayendo informes críticos de sistemas fuera de línea, crujieron a través del puente reflejando la devastación dentro del cuerpo de Alex. El
Rostro del almirante tenía una máscara sombría de determinación. Un plan desesperado se formó en 1901. La mente nublada por el dolor de Alex sí lo estaban. Apuntando sobrecargando su sistema podría ser la clave para romper el estancamiento. Apunta, me dijo. Entre respiraciones entrecortadas. Concentra tu fuego. Sobrecárgalo todo, el almirante vaciló. El peso de la decisión descansando pesadamente sobre sus hombros, luego asintió. Con una resolución escalofriante, ajuste táctico. Vectores de objetivo todos disponibles. Potencia de fuego a la posición de Alex la nave. Se estremeció mientras las armas se realineaban, una sentencia de muerte. Transformada en una táctica desesperada, Alex se preparó para el ataque, su cuerpo un conducto para una tormenta de energía destructiva que incluso los Shari habían. El dolor anticipado se convirtió en un sol cegador que desterró todo pensamiento y sensación. Y luego, con una oleada que parecía como si su propio ser se estuviera desmoronando, alcanzó su punto máximo y se rompió cuando volvió a la conciencia. Respiraciones entrecortadas que resonaban en el silencio. Estaba tendido en medio de un círculo de rostros, conmocionados. La nave Shi'Ari parpadeó. Sus sistemas externos estallaron con un estallido defectuoso y luego se apagó. La oscuridad se tragó al alienígena Behemoth. No la oscuridad de la derrota, sino un fallo total de energía. La oleada, enfocada y amplificada por armas humanas, había causado estragos en sus delicados sistemas, sobrecargándolos sin posibilidad de reparación. Estaban lisiados. La retirada fue rápida y, sin gracia, la otrora poderosa delegación Shari huyó como una presa herida. La flota humana cojeó de regreso hacia la Tierra. Las consecuencias de la batalla dejaron un eco inquietante a su paso. Alex era un desastre. Su cuerpo mejorado, devastado por la sobrecarga, cada momento se llenaba con el eco de su calvario, pero habían ganado la Tierra. Estaba a salvo. Su regreso no fue la fanfarria que un héroe podría recibir aislado en una bahía. Médica estaba rodeado no por celebración, sino por científicos y estrategas militares. Sus ojos se llenaron de una mezcla de asombro, precaución y un brillo calculador que encontró profundamente inquietante. El Gen Titán parecía no ser solo una curiosidad científica o una ventaja en tiempos de guerra, era el potencial para una nueva carrera armamentista con la humanidad a la vanguardia. Hablaban en tonos bajos de replicación, de activación controlada, de creación de un ejército de soldados supermejorados. El miedo arañaba sus entrañas. Él sería testigo de lo que la ambición, en nombre de la ciencia, podría hacer. Los enlaces que los Shi'Ari habían tomado y ahora su propia gente estaba mirando por ese mismo camino traicionero. Cerró los ojos, el peso del mundo asentándose sobre sus hombros, todavía temblorosos. No murmuró. Al principio, luego más fuerte, su voz ganando fuerza con cada palabra. No, nunca más. Casi destruyó. Me destruirá. Nos. Toda la sala quedó en silencio. Abrió los ojos, es decir, la mirada calculadora de Alex, el trabajador. El experimento científico se convirtió en algo mucho más poderoso en ese momento. No te dejaré crear más armas, declaró. ¿Quieres estudiarlo, entenderlo? Está bien. Pero usar gente convirtiendo la galaxia en otra zona de guerra que se detiene aquí. Sus palabras provocaron un debate que duró mucho. En la noche, los científicos argumentaron por conocimiento, líderes militares para seguridad, pero Alex se mantuvo firme. Su experiencia de primera mano con los Shi'Ari y su propia destrucción cercana, un argumento más convincente que cualquier debate teórico. Finalmente, cuando Dawn pintó los primeros rayos a través de la ventana gráfica, se llegó a un cansado acuerdo. El proyecto cambiaría de estudio a comprender los límites y los peligros, no a la militarización. El Gen Titán sería un escudo, no una espada. Alex se desplomó exhausto física y mentalmente, pero un sentido de propósito floreció dentro de él. No era un soldado ni un científico, sino un sobreviviente, un humano que se encontraba en un punto crítico de la historia. Su existencia cambiaría para siempre a su especie, y esta vez se aseguraría de que el cambio fuera para mejor.